según nuestro punto de vista, las altas capacidades son una condición, no una enfermedad, que tenemos los niños, personas que, por ejemplo, nos hacen más inteligentes de lo común. Claro que esto no significa que seamos supergenios y podamos hacer exámenes sin estudiar o un trabajos que ni siquiera nos han formado, no. Tenemos mayores aptitudes para aprender ciertos temas que nos apasionen, ya sea animales, ropa o, por ejemplo, pintura. Claro que esto también tiene un lado muy negativo, que es que son muy susceptibles a las emociones. A una persona que le insulten o le digan frases que no le gustan, puede básicamente parecerle nada e ignorarlo. A los niños con altas capacidades puede provocarles ira o mayor tristeza de lo común, haciéndoles sufrir o también tener euforia en ciertos casos. Pero, ¿cómo afectan las altas capacidades a niños adolescentes como nosotros? Bueno, vamos a hablar un poco de qué es la adolescencia, ¿no? Esa etapa en la que las emociones son como una montaña rusa, en la que quieres encontrarte a ti mismo, esa etapa en la que quieres sentirte a gusto contigo mismo y con la gente que te rodea. Bien, ahora sumémosle las altas capacidades. En primer lugar, puedes llegar a sentirte como que el mundo está en contra tuya o que nadie te comprende, y también puedes llegar a insultarte o ponerte motes como listillo o saberlo todo, entre otros. En segundo lugar, no sabemos quiénes somos. ¿Pero por qué? No sabemos quiénes somos porque no entendemos por qué la sociedad no nos entiende o por qué nos hacen vacío nuestros compañeros de clase o alguien de nuestro entorno, ¿no? Pero si nosotros somos normales, ¿por qué no nos tratáis igual? Entonces, por último, cuando ya descubrimos lo que nos pasa, ¿no? Que tenemos altas capacidades de verdad, ya no necesitamos encajar porque el mundo ya es diferente para nosotros. Antes de saber que yo tenía altas capacidades, sentía un enorme vacío dentro, ya que no sabía en qué me diferenciaba de los demás. Siempre me habían tratado de manera diferente y percibían que yo era una persona diferente, pero nunca nadie había sabido explicarme por qué era, ya que en mi entorno no tenía la suficiente información para saberlo. También antes de tener altas capacidades yo misma pensaba que había algo malo conmigo, algo que no sabría explicar. También sentía siempre una necesidad de saber todo, saber para qué vine al mundo, saber para qué nací. Yo sentía que era algo diferente al resto. Me sentía un poco más inteligente que el resto, pero o sea, con mucha curiosidad. También recibía un trato diferente. Era algo que era prácticamente inevitable, pero he intentado lidiar con ello desde muy pequeño. He tenido gustos diferentes desde siempre y no siempre me ha gustado lo típico de todos jugando al fútbol, y yo pues prefería quedarme mirando, me sentaba en un banco, a veces leía. No siempre he llevado lo que todo el mundo hacía, pero descubrir que tenía altas capacidades pues ha sido un cambio muy grande en mi vida. He sabido por qué he sido siempre tan curioso, por qué me han gustado cosas que yo decía, ¿y por qué me gusta esto? Si es una cosa que no le interesa a nadie, entonces yo ¿qué pinto interesándome en esto? Pues ha sido el porqué de por qué me gustan tantas cosas. Es un saber. Ha sido un gran cambio y desde antes de saberlo, si preferías saberlo o no saberlo, yo creo que me gustaría mucho más saberlo, ya que me siento mucho mejor, sé por qué me han pasado ciertas cosas en mi vida y ya sé por qué he recibido tratos diferentes. Es todo mucho mejor desde que lo sé y estoy orgulloso de ser como soy. Antes de que se me detectaran las altas capacidades, yo siempre me sentía algo apartado de los demás debido a mis intereses distintos y sobre todo para mayores edades. Siempre conecté más con personas 1 o 2 años mayores que yo. Todavía recuerdo que me pasaba mucho más tiempo hablando con adultos de mi familia sobre temas algo más adultos, por así decirlo, como por ejemplo con mi padre.
Mi padre siempre supo mucho de botánica debido a que es jardinero. Me acuerdo que muchas veces, en vez de quedar con amigos o hacer actividades normales, me quedaba hablando con él sobre temas como los tipos de plantas, las algas, todo ese tipo de cosas. Entonces siempre me quedé un poco apartado debido a eso. Aún así, siempre fui como apartado, por así decirlo, por los profesores. También en el sentido de que nunca fui visto, hasta hace no tanto tiempo, como una persona más inteligente que los demás, por así decirlo, con más capacidad. Debido a que siempre, debido a mi disgrafía, a mi doble excepcionalidad, yo siempre, casi nunca terminaba los exámenes, nunca era capaz de expresar todo lo que sabía debido a mi disgrafía, que mi letra era horrible, nunca pude escribir bien. Como cualquier otra persona. Hay gente que es más introvertida, que es más calmada, más serena. También tenemos diferentes gustos. A mí me gusta la programación, por ejemplo, pero hay mucha gente a la que le gusta el deporte y no por ello no estas capacidades. Yo, por ejemplo, soy mucho más enérgico, yo soy un terremoto y yo, por ejemplo, no paro quieto. Yo toco instrumentos, yo bailo, yo tiro con arco, yo hago un montón de cosas. Si es que yo la cosa es que nunca me estoy quieto. Las personas con altas capacidades tienen la capacidad excepcional de aprender o razonar uno o varios dominios. A la hora de identificarlos no existe la posibilidad de una puntuación basada en una prueba de la inteligencia, porque la capacidad es una cuestión de grado, no una variable dicotómica, es decir, que tenga dos variables. También es importante tener en cuenta otras dimensiones no cognitivas como la motivación, el afecto, la creatividad y otras variables de la personalidad como el entorno social y familiar. Además hay que tener en cuenta los distintos signos de alarma y reconocerlos a tiempo, y la identificación no puede regirse por números ya que las personas no somos números. En la mayor parte de los casos se nos trata como un alumno más y ese precisamente es el problema porque las altas capacidades están tipificadas como una necesidad especial educativa según la ley de educación, pero en la mayoría de los casos pues no se trata como tal. Por ejemplo, en mi caso se me detectó en sexto de primaria y hasta entonces se suponía que no tenía ninguna necesidad educativa. Incluso se podría decir que tuve suerte porque hay una gran parte de las altas capacidades que no son detectados. Y eso es un problema porque hace falta detectarlo. Incluso los detectados, lo peor es que en muchos casos los profesores no hacen nada o bien porque no pueden, porque no saben o porque no quieren. Pues bueno, lo que dice él, por más duro que sea, muy cierto. Yo, por ejemplo, en mi caso, fui detectado en cuarto, pero era como que no necesitaba nada, o sea, estaba bien en mi nivel. En quinto ya empezó a decirse que iba a necesitar apoyo y más cosas. Se prometieron muchas cosas, pero al final no se logró hacer nada. Fue todo papel mojado. Ya para sexto era cuando se iba a hacer todo, pero ya era tarde, ya no me podían ni adelantar de curso, ni enriquecimiento, ni nada, porque ya de primero de ESO son dos centros diferentes. Ya después cuando entré, o sea, pasé de primaria a secundaria, en primero de la ESO, estuve algo mejor y empecé a intentar hacer algo por mí. Ya en segundo de la ESO, por fin se pudo dar algo de enriquecimiento y ya hasta ahora en tercero de la ESO he tenido durante segundo y tercero una clase de enriquecimiento de matemáticas, que es prácticamente lo único que se ha dado en toda la gente que conozco, siempre en matemáticas. A muchos nos parece que los programas de enriquecimiento son algo que en un futuro podrían estar muy bien y en efecto son algo necesario, pero que hoy en día todavía les queda mucho por hacer para ser algo realmente útil y de lo cual nos podamos ser lo que pretenden ser, enriquecimiento, porque ahora mismo les queda todavía. Lo que dice es verdad, porque siempre el enriquecimiento se queda como muy vacío, está súper bien planteado, pero muy mal logrado, porque siempre es lo mismo, son talleres de matemáticas, sacándote de matemáticas, pierdes la hora de matemáticas que estás dando, son tus cosas esenciales para dar cosas que te pueden interesar, pero además te mandan los deberes de cosas que no estás viendo y encima haces exámenes de cosas que los de clase y puedes acabar perdiendo una evaluación entera
porque te estás sacando de matemáticas para dar matemáticas. Siempre en matemáticas. ¿No? O sea, también podrían meter enriquecimiento de otras cosas. Puede ser, por ejemplo, de biología. Hay gente que le interesa un montón, yo sé, la biología marina, el mar, filosofía, sobre cosas antiguas, Grecia y Roma, o sea, cualquier otra cosa, pero siempre lo mismo. Hay gente que tiene muchos intereses porque las altas capacidades pueden ser artísticas, musicales, pueden ser de muchas cosas. Si yo soy buenísimo en música, las matemáticas me van a ayudar bien a calcular los tiempos, otra cosa creo que no. Cuando nos hablan de personas con altas capacidades, pensamos en personas extrañas o en personas que son extraordinarias en los estudios. Sin embargo, no se nos viene a la mente la realidad, que es que son personas normales como cualquier otra, que son extrovertidas, introvertidas, simpáticas, con sus más, sus menos, sus virtudes y sus defectos. Debido a esto, no podemos tratar igual a las personas que tienen altas capacidades. Igual que las personas normotípicas, las personas de altas capacidades son distintas entre ellas. Es por ello que necesitamos distintas medidas entre ellos. La intervención en la educación y desarrollo de las personas con altas capacidades se puede realizar de dos maneras. De forma pedagógica, es decir, interviniendo en la educación de los alumnos con altas capacidades de manera que vaya acorde con la ley, o socioemocional, es decir, ayudándoles a desarrollar sus habilidades sociales y de interacción. Las intervenciones pedagógicas se pueden tomar de diferentes maneras. Puedes tomar medidas de carácter ordinario, como sería, por ejemplo, la proposición de actividades de carácter interdisciplinar en institutos y la inclusión en grupos de enriquecimiento dentro de lo que es la competencia del mismo instituto. De carácter extraordinario, como la ampliación de contenidos en determinadas asignaturas o la inclusión en grupos de enriquecimiento, esta vez fuera de la competencia de instituto, más avanzados. O incluso medidas de carácter excepcional como un adelanto de curso que también es llamado aceleración o flexibilización. Las intervenciones socioemocionales no solo son aplicables en los centros educativos o en las asociaciones de altas capacidades, sino que también se pueden aplicar al entorno personal del alumno. Es importante hacerle ver que no es malo ser diferente al mismo tiempo que se potencian sus habilidades. Bien, una persona con altas capacidades es una persona que tiene una capacidad de aprendizaje y razonamiento innata en algunas áreas. Las altas capacidades no es lo mismo que tener un alto rendimiento académico, debido a que el rendimiento de una alta capacidad depende de su motivación. La doble excepcionalidad es la situación donde una persona con altas capacidades tiene otras necesidades educativas añadidas. Puede ser un TDAH, un TEA, una dislexia, etc. Dentro de los perfiles de altas capacidades podemos distinguir dos grandes tipos. Uno, que está dentro de los talentos, en donde está el talento simple, en donde solo una de las capacidades está más desarrollada que las otras, y el talento complejo, en donde dos o más de las capacidades están más desarrolladas. Dentro de este también podemos diferenciar el talento complejo de superdotación, en donde absolutamente todas están más desarrolladas que las demás. El alumnado con altas capacidades no necesita ayuda. El alumnado con altas capacidades tiene un gran potencial, pero al igual que el resto de alumnos necesitan que le apoyen y le guíen para poder llevar ese potencial al máximo. El alumnado con altas capacidades se le da bien todo. Esta falsa creencia puede darnos expectativas poco realistas. No por tener altas capacidades te tiene que ir bien en todas las áreas. Un mito bastante común sobre las altas capacidades es que somos muy pocos. La realidad es que somos muchos más de los que puedes pensar. Realmente somos entre un 10 y un 15% de las personas. Para entendernos mejor, un dato más trivial sería en una clase de 25 personas, de 25 alumnos, como mínimo 2 o 3 alumnos serán de altas capacidades. Los alumnos con altas capacidades no existen. Se lo inventan los padres para presumir. Las altas capacidades son una neurodivergencia que debe ser desarrollada y estimulada. También es muy importante la atención temprana y el apoyo de los padres. Las altas capacidades siempre sacan buenas notas y tienen un gran desempeño estudiantil. La realidad es que este es uno de los mitos más extendidos sobre las altas capacidades. Sin embargo, no por eso es más real.
El alumno con altas capacidades no necesita ayuda porque es muy inteligente. El alumno con altas capacidades también tiene necesidades específicas de apoyo educativo según las leyes educativas españolas, que no se nos olvide. El mito es que las altas capacidades benefician a toda la clase en general, a toda el aula de alumnos, porque son como un modelo a seguir. La realidad es que no solo no ayuda y beneficia a la clase, sino que poner tantos pesos en los hombros de una sola persona puede llegar a afectar a su autoestima.